Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos una semana más. La semana pasada estuvimos atentos al tema Wagner, que todos conocemos ya, y el tiempo parece que nos está comenzando a dar respuestas de qué pudo pasar realmente. Como sabéis, mi opinión al respecto es que se trató de una operación psicológica con unos objetivos nada claros. También nos preguntamos qué iba a pasar con Shoigu y Gerasimov. Gerasimov no lo he visto, pero Shoigu al día siguiente ya estaba en la zona de operaciones haciendo su trabajo. A Prigozhin ya sabíamos que le iban a enviar a Bielorrusia, ha sido enviado a Bielorrusia, no tenía yo tan claro qué iba a pasar con Wagner. Um, Alguno ya lo dijisteis, y es que Wagner va a ser replegado en Bielorrusia, que está acomodando unas bases para recibirlos. ¿Qué sentido tiene que Wagner se quede en Bielorrusia? Hay algunos expertos que han ofrecido una versión que a mí me parece muy interesante, y es que el siguiente movimiento de la OTAN sería, bajo algún pretexto, um, que Polonia mande hombres, incluso otros países bálticos manden hombres a Ucrania a través del oeste, quizá para ocupar posiciones del ejército ucraniano, y así ese ejército ucraniano, junto con una nueva movilización que está llevando a cabo, vayan todos a la zona del frente este, con un número que sería mucho más grande el número de efectivos rusos. Pero que Rusia ya lo haya visto y lo que haya conseguido es que mande a Wagner a Bielorrusia, y de esa forma, si entran polacos u otros países de la OTAN, puedan enfrentarse con ellos, ya que ya estarían a disposición. Otra cosa interesante es que esas bases de Wagner podrían ser atacadas en Bielorrusia, pero como ya sabéis de que ahora Bielorrusia tiene armas nucleares que son rusas, pero que están en territorio bielorruso, de esa manera aseguran las bases de Wagner de que no serían atacadas en la zona. Y a mí creo que a mí me parece la mejor versión de todas. Sigo pensando que fue una operación psicológica con varios objetivos, y que el objetivo principal era reubicar a Wagner en la zona de Bielorrusia para responder ante un avance de la OTAN por esa zona. Más que atacar a Wagner Kiev, que requeriría muchísimos más hombres, sería utilizarlos para desplegar al oeste de Kiev. Sobre el mapa, como decimos, hay enfrentamientos de alta intensidad en casi todos los frentes, pero en esta zona de Gerson ha habido una batalla muy importante en estos últimos días por el puente de Antonov, en la zona, en la parte sur, donde antes era considerada la parte, por así decir, rusa. Consiguieron una cabeza de puente los ucranianos, pero en este último día consiguieron, mediante bombardeos los rusos, echar a los ucranianos de allí. Pero ya veremos. Donde están tomando ventaja los ucranianos es en todas estas islas del sur, porque a la que se están retirando las aguas, recordemos, por que fueron inundadas esas zonas defensivas rusas por el agua al volarse la presa del río Dnieper. Esas zonas han sido ocupadas por ucranianos que, si bien han sufrido fuertes bajas, no cuentan las vidas humanas, por así decir. Son la ventaja que tienen de ese número que tienen, y están tomando esas posiciones que antes eran rusas y que puede poner problemas a Rusia en esta zona de aquí. Más sitios importantes, como recordaréis, en esta zona de aquí, en Petijavki, consiguieron una cabeza de puente los ucranianos, que la están intentando aprovechar. Sin embargo, de momento están un poco en calma, pero están acumulando unidades, y se espera que en las próximas horas, días, utilicen esa cabeza de puente hacia el sur. En Orieja,
en esta zona de aquí han avanzado. Ucrania muy poco, pero lo han conseguido. Y se encuentran um, a las puertas, ¿vale? Aquí en el norte de Robochna. Y la otra zona también importante, recordar esta cabeza de puente de Bremivka, ¿vale? Que también está intentándose desarrollar hacia el sur. Han avanzado, digamos, Ucrania, aunque está tardando días, va muy despacio, pero sin embargo está avanzando a base de no contar en vidas. Siguen muy lejos de las principales zonas defensivas rusas. Sí. Uh, Otra zona también de importantes enfrentamientos es en Avdiivka, donde en esta zona de aquí Ucrania ha tomado también una iniciativa bastante interesante. Sin embargo, no hay grandes avances, pero hay muchas bajas de una parte y de otra. Bakhmut, obviamente, es un sitio muy importante donde los mayores avances o la zona más interesante para Ucrania sea al sur, Klitschivka. Um, puede que entren dentro de poco y sería una victoria importante de Ucrania en la zona sur de Bakhmut. También en el norte, aunque con un poco menos de éxito. Enfrentamientos también al norte de Soledar. Y un lugar al que no hay que perder de vista y que va a ser muy importante por la cantidad de tropas que han acumulado tanto un bando como en otro, es en la zona de Limán y Kreminaya. En esta zona de aquí ambos han acumulado muchísimas fuerzas, muchas brigadas, y se espera que Ucrania dentro de poco tiempo haga un empuje e intente llegar hasta esa ciudad. Quizás es algo muy interesante. Quizás sean campos con menos minas que en otros puntos, y además está muy cerca de una ciudad que tomarla supondría una victoria muy interesante de cara a la galería y, por qué no, también estratégica para Ucrania. O sea, esta zona se activará muy pronto y será muy interesante de ver. Por otra parte, hubo esta última semana avances importantes de Rusia. Toda esta zona de aquí de bosque es rusa, ¿vale? Y quizá intente desarrollarla hacia la zona de Kupiansk, pero también es muy complicado porque la zona que está al oeste del río no hay presencia apenas rusa. Entonces, si quiere llegar a esa ciudad, debería de desarrollar tanto por una parte del río como por la otra. Por lo demás, ya digo, tanto un bando como el otro están pensando ya más allá de esa contraofensiva ucraniana, que no está teniendo demasiado éxito, pero es la guerra moderna, es como está funcionando. Todos esos campos de minas, y más con las habilidades que se han desarrollado ahora de poder minar a distancia, es lo que es la guerra moderna que se nos ofrece. Y esta parte muy interesante es qué va a hacer la OTAN, cuál va a ser su siguiente paso. Provocación en Zaporizhia para poder entrar por el oeste. Quizás sea eso Rusia lo que haya visto y por eso haya desplegado Wagner en Bielorrusia para poder, llegado al caso necesario, a interceder en esta zona. Ha demostrado también que es capaz de utilizar sus propios medios antiaéreos con éxito, con esas 13 aeronaves que se derribaron supuestamente, sigo con ese supuestamente, la semana pasada, porque apenas hay imágenes al respecto. Y sigo pensando que es una operación psicológica. Ucrania está llevando a cabo un reclutamiento masivo, que para mí, yo es lo que creo que es el mayor peligro para Rusia. Rusia no ha movido ficha en ese sentido, no ha movilizado aún más, y Ucrania sigue movilizando. Yo creo, o quiero pensar, que Rusia es consciente de todas esas debilidades, pero ya la veremos, es un peligro. Y me despido, no sin antes destacar que lo que ahora quizás sea más importante en geopolítica es lo que está ocurriendo en Francia. Es realmente una revolución más o menos espontánea, porque ha llegado a un punto
que era insostenible lo que ocurre en ese país, o eh, es algo que está siendo impulsado por el Estado para poder implementar unas políticas de control social y de inmigración deseadas previamente cuando ya vimos aquellas huelgas masivas en protestas por las pensiones. No lo sé, es algo que aún debemos de estudiarlo y esperar un poco para verlo, pero que estaremos muy atentos también. Muchas gracias por su atención, un saludo.